Muy buenos días. Una hermosa mañana de reencuentro, de afirmación democrática, de soñar con el futuro promisor que todos estamos esperando en estos momentos para recuperar la paz. Hoy es un día de afirmación democrática. En medio de la incertidumbre política que reina en nuestro país, los diversos sectores de la sociedad democrática del Zulia nos congregamos para rendir merecido homenaje a un venezolano ejemplar, quien nos dejó un legado político, venezolanista y personal, digno de ser justipreciado en su objetiva dimensión por la sociedad de hoy. Sin el apasionamiento que podría obnubilarnos en otros contextos como consecuencia de la confrontación política u otras circunstancias, lo cual no se presenta cuando lo observamos a través del cristal de la historia por transformarse en un útil legado para las nuevas generaciones de líderes que están surgiendo en nuestro país. En ese escenario podemos extraer de los hechos históricos aprendizajes y enseñanzas de gran utilidad que nos dejan algunas personas en su tránsito hacia la perfectibilidad que todos debemos transitar. Con ocasión del centenario del nacimiento del presidente Dr. Luis Herrera Castillo, quienes conocimos y respaldamos sus luchas e inquietudes en el escenario político nacional, hemos querido ofrecer nuestro aporte para honrar su memoria, auscultar con objetividad histórica su desempeño, resaltar lo positivo de su legado y, sin lugar a dudas, agradecer con generosidad su servicio al engrandecimiento de la patria. Nadie en este mundo está exento del error. Solo aquel que nada hace podrá minimizar los riesgos a la equivocación. Pero uno de los valores fundamentales de las personas, y particularmente de un líder político, es su autenticidad, entendida esta como la coherencia entre lo que se piensa, lo que dice y, en definitiva, lo que hace. Y justamente ese fue uno de los atributos fundamentales de Luis Herrera, quien siempre asumió su responsabilidad. Le habló claro al país. Nunca lo vimos adoptar posturas personalistas ni demagógicas con el pueblo. No lo vimos transitar los atajos de la política ni usar el poder para ensalzar vanidades personales, sino para servir. Luis Herrera hizo de la política una auténtica trinchera de servicio en la búsqueda del bien común, la conquista de la justicia social, el engrandecimiento de la patria. Por estas razones merece ser honrada y reconocida su memoria. En el Carigua, Estado portuguesa, el 4 de mayo de 1925, abrió sus ojos al mundo este destacado llanero. Comenzó sus estudios en su tierra natal, terminando el bachillerato en el Colegio La Salle de Barquisimeto. En esa época, con tan solo 15 años, empezó a involucrarse en la política y el periodismo, iniciando sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde sus luchas estudiantiles lo llevaron a convertirse en uno de los dirigentes juveniles más destacados del Partido Social Cristiano Costeño. En 1952 participa activamente en contra de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Fue encarcelado durante 4 meses en la cárcel Modelo y luego expulsado del país. Se exilia en Madrid, donde obtiene su título de abogado en la Universidad de Santiago de Compostela. Su inquietud por la comunicación social le llevó a trabajar, aún desde muy joven, en los diarios de Discurso, Surco y la revista semanal de la Unión Nacional de Estudiantes. En España fundó el periódico Tiela, Triángulo Informativo Europa-Las Américas, junto a otros dirigentes copellanos, para
para mantener la efervescencia de la lucha por la recuperación de la libertad y la salida de la dictadura presidencial. El presidente Herrera creyó en la política como herramienta de transformación y desde el ejercicio del poder intentó impulsar una Venezuela moderna, educada y con una identidad cultural fuerte. Por ello, es posible resaltar en su gestión el programa de alfabetización más ambicioso del país, el impulso al deporte y la cultura entre sus prioridades. En consecuencia, con este esfuerzo destinado a las nuevas generaciones, suprimió publicidad audiovisual por radio y televisión dirigida a promover el consumo del cigarrillo y bebidas alcohólicas, medidas orientadas a reducir la incidencia del tabaquismo y el alcoholismo en la población venezolana, especialmente en la gente de bajos recursos. Recordemos que hubo una guerra feroz de muchos medios de comunicación en contra del presidente Herrera cuando tomó esta valiente y decidida medida. Una personalidad férrea, aguerrida, heredera de la mejor estirpe del centauro de los llanos, la cual se crecía ante las dificultades y fijaba posición ante hechos delicados sin ambigüedades ni vacilaciones, como se manifestara al asumir la firme solidaridad de Venezuela, el primer país que lo hizo en esa oportunidad, con el pueblo y gobierno argentino ante la agresión por las Malvinas. Pero su naturaleza en el ejercicio del poder nunca fue la confrontación ni el ataque a personas o instituciones. Su absoluto respeto por la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas constituyó una conducta ostensible de su gobierno. Luis Herrera fue un buscador de la paz, la concordia, la negociación, consecuente con su prédica de autodenominarse el peregrino del diálogo, inspirado en su cristiandad y su fe religiosa, lo cual se expresó en su relación con todos los credos, con obras orientadas a exaltar el sentimiento mariano del venezolano como el monumento a Nuestra Señora de la Paz, el más alto de América, y el santuario a Nuestra Señora de Colombia. En esa ocasión, Herrera Campis enfatizó la importancia de la paz como un ideal humano y como una necesidad urgente en la nación y el continente. Su personalidad humilde, de cercanía con los diversos sectores de la sociedad, particularmente con los más desposeídos, lo llevó a utilizar un lenguaje sencillo y coloquial. Fue una expresión auténtica del hombre criollo. Soy pueblo venezolano, desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza, manifestó en una ocasión. Su refranero popular, utilizado adecuada y oportunamente, el Toronto o la Pepa del Zamuro, constituyeron para él herramientas comunicacionales para acercarse al venezolano sencillo, sin restarle majestad al ejercicio de su presidencia, en cuya gestión se acentuaron los valores culturales de nuestra nacionalidad, los cuales encontraron agua y esplendor con la construcción de obras como el Teresa Carreño. Conteste con su prédica de que una de las áreas más importantes para un pueblo es la educación, formación y desarrollo cultural. En su gestión de gobierno le confirió particular importancia a estas áreas, destacando al estímulo a programas como la reforma educativa, buscando mejorar la calidad y pertinencia del proceso de enseñanza, la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, la política deportiva nacional, la creación de las universidades Sur del Lago como universidad privada y la Rafael María Baral en la costa oriental del lago, creación de la educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas del país, al igual que asistió financieramente al complejo educativo cultural Niños Cantores de Zulia, a la aprobación de la Universidad Católica Cecilia Costa
y decretó el 8 de noviembre como Día del Gaitero en reconocimiento a una de nuestras manifestaciones culturales más relevantes y en memoria del monumental de la gaita Ricardo Higuera. Fue motivo de gran interés de su gobierno lo concerniente a la reforma del Código Civil, con implicaciones en la familia y la educación. Ello se complementaba con el debido uso de los medios de comunicación, a los cuales siempre les fue respetada con absoluta tolerancia su libertad, modernizando las transmisiones con la televisión a color y el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Aquí en el Zulia, la televisora de los niños cantores del Zulia entró en funcionamiento con todo el respaldo de su gobierno. Obras de infraestructura de gran impacto, como el primer tramo del metro de Caracas, la autopista de Oriente, el primer tramo ferrocarrilero nacional, el complejo Parque Central, merecen mencionarse. En nuestro estado Zulia, la autopista Santa Rita Cabimas, la sede del Instituto Agrario Nacional, la adopción Zulia-Maracaibo, los hospitales Pedro García Clara y Adolfo Pons fueron ejecutados en su gobierno. Además de ello, en el sector agrícola, el otorgamiento de cerca de 20.000 títulos de propiedad de la tierra para darle seguridad jurídica a campesinos, pequeños, medianos y grandes productores en el Zulia, y cerca de 100.000 que se otorgaron a nivel nacional. La asignación de la finca San Pedro a la Facultad de Ciencias Veterinarias de Luz, la creación del Centro Vitícola del Zulia, el Jardín Botánico de Maracaibo y la creación del Instituto de Conservación para la Cuenca del Lago de Maracaibo y CLAN constituyeron medidas con impacto positivo para la agricultura y la preservación del ambiente. El presidente Herrera Campín hizo honor a su programa denominado Mi Compromiso con el. Como toda obra humana, su gestión no estuvo exenta de errores y afrontó con estoicismo la crisis económica del llamado Viernes Negro. Esa situación y su costo político los asumió de cara al país, sin macullar sus consecuencias, adoptando los ajustes y restricciones necesarias. Pero lo fundamental de su gestión, en contraste con muchos otros que han ejercido el poder para lucrarse y enriquecerse, fue su elevada honestidad. Fue su elevada honestidad en el manejo de los recursos. Luis Herrera entregó el poder y continuó su vida con la misma austeridad con la cual llegó a su ejercicio, dejando para la posteridad su gran legado. La política es un apostolado para servir y no para servirse de él. Esa condición de su vida le califica como un ejemplo para la historia y le hace acreedor a nuestra admiración, respeto y cariño. El 9 de noviembre del 2007, acompañado por su esposa, doña Betty Urdaneta de Herrera, sus hijos y familiares, en una familia verdaderamente ejemplar, en esa misma casa donde siempre vivió el presidente Luis Herrera Campín, se marchó de este mundo en paz y tranquilidad espiritual. Que el Señor le conceda al presidente Luis Herrera Campín la eterna felicidad. Gracias por asistir a este cálido evento, a este cálido reconocimiento. Después de escuchar a César, ¿qué más podemos decir? ¿Qué quedaría por fuera en ese bello recuento muy real que hizo nuestro amigo de nuestro presidente? Como bien dijo César, nació en Acarigua en 1925. Optó por 2 carreras, no le bastó una, abogado y periodista. Fuerte amante del ejercicio del periodismo. Y como si eso fuera poco, también incursionó en la política, apegándose a la doctrina del bien común, al social cristiano, que se representa en el Partido Social Cristiano.
El presidente, como dijo César, hizo un enfoque muy pertinente y bien profundo en su andar sobre la cultura y sobre la educación. El presidente pensaba que la educación era lo que nos podía nosotros verdaderamente obtener en el camino, en el futuro, la educación, el comportamiento y esa base familiar muy pertinente en estos momentos en esos momentos que él estaba pasando, que eran conflictivos políticamente. Pero tenía una familia sólida, una esposa, compañera, que todo el mundo quiso, una familia fortalecida, con mucha fuerza, y eso le dio a él ese empuje que él tuvo para la formación y la educación de los venezolanos. Como sabemos, ese era un periodo económico bien complejo. También sufrió exilio, conoció la pobreza del exilio, conoció el sufrimiento de un exilio, conoció la prisión, conoció las consecuencias de una prisión. Pero eso nunca lo olvidó, ¿no? Tuvo que salir de Venezuela y, como ya escuchamos, recibió su título de abogado en España. Pero su pensamiento, fortalecido con esa unión familiar, nunca lo separó de su amada Venezuela, nunca. Por eso, cuando cae el dictador en 1958, él se convierte en una figura política clave para el Partido Social Cristiano Joven. ¿Qué logros? Son muchos los logros en comparación con los problemas que tuvo que confrontar en el ejercicio que se le había encomendado a través de un proceso pulcro, un proceso limpio, que todo el mundo reconoció. Unos aplaudiendo y otros aceptando que esa es la verdadera democracia, la base de la alternancia. El doctor Herrera Campins trabajó mucho en la inclusión social. Cuando uno lee sus pasajes, cuando uno lee su promesa, se puede ver que sí cumplió, porque él siempre habló de la inclusión social, factor que en ese momento se requería con profundidad en Venezuela. Hizo y logró la expansión de la vivienda social, y allí empezó él a transmitir esa inquietud, ese compromiso por los más desposeídos. En la educación, es decir, un pueblo educado, una familia compacta, es un país de éxitos. Y así pues fue como él empezó con su mayor apoyo al núcleo de la familia, con la educación gratuita y obligatoria. Para él no era un cuento ni era una opción voluntaria, era una opción de obligación. La educación era una obligación y que se tenía que hacer a través de la familia. Y por eso él siempre fue visto al lado de su esposa e hijos como un árbol de los que se siembran para que demos frutos hacia la eternidad. Hasta hoy tenemos educación gratuita. No sabemos si es obligatoria o no, pero la tenemos y luchamos por ella. Y vamos a seguir ese ejemplo. Seguiremos luchando por la educación. Ese es mi cometido, esa es mi promesa con la memoria de Luis Herrera Campins. En ese andar sobre la educación, él hizo un énfasis medularmente importante, que lo tenemos que destacar, la figura del maestro. Porque el maestro es el que le está inculcando al ciudadano desde su temprana edad qué es, para qué es y por qué es. Porque la misión de nosotros tiene que ser para qué es
por qué es y a través de quién es. Y para él, esa misión nacía en la educación, nacía en ese seno familiar, en ese amor que tenemos que tener los seres humanos unos con otros. No hay nada más fuerte en la vida, ni política, ni personal, ni de guerras, que el amor no puede tener. El que ama, ama. Y nosotros amamos la libertad. Y él amó la libertad. Sigamos su ejemplo. Y vamos a volver a la libertad. También él, como agente social en Venezuela, se preocupó por los menores y impulsa el Instituto de los Menores. Lo impulsa y le da una gran relevancia dentro de ese marco social que él venía practicando, no solamente como presidente, sino como hombre de hogar, como un hombre honesto, como un hombre muy lindo, que tenía sus comentarios propios de los llaneros. Bueno, también los otros lo tienen, los maracuchos lo tienen, pero siempre lo hizo, como dice César, muy claramente dentro de su estamento. También él se preocupó mucho por la educación cristiana, por ese cimiento de la cristiandad, porque eso tiene que estar en el alma de nosotros. Eso es lo que puede acabar con las envidias, eso es lo que puede acabar con el egoísmo y darnos todos la oportunidad como hermanos. Este es un país bello que tiene muchas oportunidades y que cada uno de nosotros, aquellos que estemos o no en la política, aquellos que estemos o no en la educación, aquellos que estemos o no en las instituciones públicas, recuerden, somos servidores públicos y el primer servidor público es el presidente de la República y eso lo entendió y así lo ejerció. También es muy importante, ya me estoy pasando, pero la promoción de la educación familiar integral. Y eso lo tenemos que rescatar. Esos principios, esos valores que se han venido deteriorando desde que se declaró la crisis humanitaria compleja que aún vivimos y después con esa tremenda pandemia del COVID-19 y hoy con el deterioro de las instituciones. Las instituciones que nos brindan la seguridad jurídica de un país, que la tuvimos con el Herrera Campins, se respetó y pudimos avanzar y se pudo superar aquella crisis. También estuvo muy preocupado por la educación. Aparte de las universidades que nos menciona César, es muy importante que ustedes recuerden, o sepan o conozcan, que él se interesó por aquellos colegios universitarios. Y él decía, hay que convertirlos en universidades, hay que reformularlos para que sean realmente universitarios. Y así pues tenemos nosotros los institutos universitarios, de los cuales se ocupó, en que fueran dirigidos por personas de alta calidad ética, moral y universitaria. De manera pues que tenemos aquí, si nosotros podemos resumir, un hombre estrella, con errores, claro, todos tenemos errores. El que crea que no tiene errores no está en el contexto de la vida. Y yo quiero darle las gracias a su hija por estar aquí. Quiero darle las gracias a todas las personas que se interesaron por hacer este cálido evento, porque a veces se nos olvidan las cosas. Y hoy estamos recordando la importancia de la democracia. Hoy aquí debemos afianzarnos y debemos jurar que vamos a seguir luchando por un país democrático y feliz. Quiero agradecer al comité organizador la invitación que nos ha realizado como presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, institución que se viste hoy de gala para recibir a toda la sociedad civil del Estado Zulia que se ha hecho presente en este importante acto de celebración del centenario del nacimiento del expresidente doctor Luis Herrera Campins. También quiero decirles que, como me conocen todos,
soy dirigente de Acción Democrática que honrosamente representa nuestro acto. Especialmente escuchando a nuestro honorable secretario general, el doctor Juan Carlos Velasco, quien por razones de salud no ha podido estar presente en esta mañana tan importante para la consolidación democrática de nuestro Estado y de nuestro país. Yo había preparado una ponencia porque yo pensaba que no me iba a dar tiempo, pero entiendo que respetando el tiempo de los demás y fundamentalmente exaltando la presencia de nuestros visitantes nacionales, como es la señora María Luisa Herrera, hija del expresidente, y de la doctora Pilarita Romero, quien ha sido una batalladora muy importante en esta gesta que nos ha tocado vivir, celebrando el centenario del nacimiento del doctor Luis Herrera Campín. No voy a hacer memoria ni a recordarles todos estos espacios que fueron muy bien reportados por el doctor César Ramos, pero sí es importante que sepamos que él fue una víctima de la dictadura, como estamos siendo también víctimas de la dictadura todos los venezolanos que estamos encerrados en este país. Es muy importante también que se sepa que llegó a la presidencia porque tenía una trayectoria política partidista reconocida para aquellos que pertenecen a los partidos. Un hombre que llegó con integridad y con formación demócrata cristiana que le sirvió de base para soportar todos esos importantes logros que tuvo en su gestión como presidente. Es muy importante también que hizo una campaña de respeto. ¿Qué decía? ¿Cuál fue su eslogan? Ya basta. Eso era ya basta porque, según él, recuerden que viene de la presidencia de Carlos Andrés, ¿verdad? Según él, había un gasto público exagerado y prometió austeridad y la cumplió. De manera que este señor, este doctor, fue un ejemplo de lo que significa la convivencia democrática, el respeto a las instituciones, el respeto al pluralismo político, el respeto a saber reconocer y escuchar al adversario y respetarlo. Y fue así como triunfó como presidente y posteriormente reconoció su derrota en el siguiente proceso en un verdadero ejemplo de convivencia democrática y de alternancia y de compromiso institucional. Estas fueron una de las obras que a mí me llamaron más la atención para recordarlas porque fueron muy bien expuestas. El Metro de Caracas, la reforma del Código Civil, y ahí es una de las demostraciones de respeto a las instituciones, porque propuso una reforma para desentar y para hacer más justo todas las consecuencias que se derivaban de un registro civil que había dejado por fuera o que dejaba por fuera situaciones especiales, inclusive referidas a la mujer. El Teatro Teresa Carreño, que es el legado cultural más importante que tenemos en el país. Sí. Pero esto que les muestro aquí es un enroque. Miren, esta presentación me la hizo una bachiller pasante de acá en el Colegio de Médicos, que es alumna de la URBE. Ella se llama Clara León. Yo no sé si ella está aquí, pero sí me hago la referencia porque esto que estamos haciendo hoy y esa composición que me ayudó a hacer esa bachiller es una demostración de que este evento ha servido para que nuestra juventud se nutra de esas experiencias vivificantes que representa lo que es una gestión democrática verdadera, soportada en partidos políticos. Entonces, fíjense cómo se dio la recepción del poder. Recibió la presidencia de Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática reconoció el triunfo, hizo convivencia institucional con los partidos políticos, hizo la entrega democrática cuando se consideró que había perdido el partido y que ganaba Acción Democrática con su nuevo candidato, el doctor Jaime Lucinchi, y respetó a todos sus adversarios. Este enrosque yo lo veo como una tuerca, que era lo que soportaba el régimen democrático acá en Venezuela. La siguiente. No vamos a hablar de esto, que son situaciones que se vivieron en el gobierno y que fueron algunas explicadas, pero sí tuvo enfrentar las tensiones políticas que se generaron derivadas de las dificultades que tuvo en la política económica. Y por último, esta es Luis Herrera Campín.
un hombre que deja un legado democrático y cultural, un hombre que ejerció como senador vitalicio desde el 84 hasta el 99, y eso es muy importante porque lamentablemente en el 99, con la reforma constitucional, se ha acabado la bicameralidad, se acabó la representación permanente que tenían los expresidentes, que eran una voz importante de experiencia y de conocimiento del país, que servía para nutrir la Cámara del Senado, que era una Cámara para garantizar la equidad entre los estados. También con eso se ha acabado y tenemos que estar atentos, y perdonen este comillas, pero tenemos que estar atentos a una reforma constitucional que viene por aquí, que es probable que venga, y que nosotros deberíamos tener ya nuestra reforma constitucional hecha con los valores y soportes de la democracia que debemos vivir este país. El defensor institucional abogó por el sistema democrático hasta el final. Advirtió sobre los riesgos del autoritarismo, tal como lo hizo Carlos Andrés Pérez. Deja un legado cultural en muchos ámbitos y la lección vigente es que su trayectoria ofrece valiosas enseñanzas para la democracia venezolana actual. Entonces, para cerrar, nosotros estamos aquí para reconocer el valor de este venezolano glorioso, de este venezolano ejemplar, y que nos debe inspirar para seguir adelante con nuestra propuesta, con nuestra campaña de luchar, por lo que hoy en día es un eslogan que cobra mayor vigencia, como es el eslogan de mi glorioso partido Acción Democrática. Vamos a trabajar por una Venezuela libre y de los venezolanos, con paz, tierra y trabajo. Salud, muchas gracias. Por supuesto, las autoridades de mi Universidad del Zulia, los decanos, la profesora Dianela. Saludo especialmente a María Luisa Herrera, hija del presidente, a Pilarica, exministra y gran lideresa de las mujeres venezolanas. Se preguntarán por qué un hombre de izquierda, adversario de las ideas de Luis Herrera, puede hablar en este acto. Tengo una aproximación a tu papá en dos maneras. La primera, quizás en el campo de lo político. La segunda, en el campo de lo estrictamente humano ético. Lo voy a decir hoy, pocas veces lo he dicho. La primera se refiere a las luchas de las juventudes. Nuestra Universidad del Zulia siempre fue ejemplo de batallas entre las juventudes democráticas de ese tiempo. Me refiero a los años 80, a los años 90. Ahí estaba la democracia cristiana universitaria, la DCU. Nosotros también le teníamos un poquito de miedo a lo que llamaban la COB. Éramos la izquierda nosotros, la izquierda socialista, los jóvenes, y nos confrontaban. Y yo siempre tuve la pregunta, tenía la inquietud de que el COPEI, que era nuestra fuerza adversaria, una de las más importantes, porque era individualmente la primera fuerza estudiantil en la Universidad del Zulia, que en el seno de ese partido existieran corrientes políticas. Y no llegaba la información de que había una corriente que le llamaban los astronautas. Y nos acercamos a la idea, ¿por qué los llaman astronautas? Otros eran los araguates, etc. Me interesé siempre, como hombre de joven, de izquierda, después, preguntar quiénes nos expresaban, cuál era la diferencia. Y nos encontrábamos en sí que había un grupo de jóvenes, Don Vivas Terán, Pilarica Romero, etcétera, etcétera, que representaban una corriente, para mi estilo, para mi concepto, para mis palabras, era una corriente progresista, socialmente progresista, social cristiana progresista, y que se diferenciaba de una visión conservadora del tema de la democracia cristiana, y que por tanto ellos postulaban el bien social desde el Estado, porque se acercan un poco al planteamiento de Jesús de Nazaret y de otros grandes pensadores demócratas cristianos. Y digo, hay una corriente progresista que para nosotros empezamos a llamar la epopeya de una corriente progresista de izquierda. Y ellos tenían como referente a Luis Herrera Castro y lucharon para que internamente en algún momento él fuera el candidato presidencial. La primera vez no pudo, ganaron internamente otro candidato. La segunda vez pudo,
y concretó la presidencia de la República. Nos acercamos esa primera vez en el terreno de las ideas. La segunda es mucho más personal. Hace 18, 17 años, llega la presidencia, 2007, llega la presidencia de la República, una comunicación de la familia Herrera, haciendo una solicitud de un ajuste en la pensión legítima constitucional que le correspondía al presidente de la Nación. El presidente envió eso al ministro de Finanzas para que tomara la decisión. La comparación era que la pensión que estaba recibiendo el expresidente de la República estaba 3 y hasta 4 veces menor que la que recibían los ministros de la República. Aquella compensación era básicamente para la vida humana, la vida material. Para cumplir los protocolos debidos, el ministro envió una pequeña comisión a chequear la veracidad de aquella solicitud. Pero la onda de la CFE sigue siendo la RN. Al regreso, la comisión le informó al ministro que venían sorprendidos porque esperaban ir a una casa lujosa, una mansión de un expresidente de la nación. Venían sorprendidos porque una de ellas dijo: tiene un televisor de hace 40 años. Viven con una humildad increíble, señor ministro. El ajuste de la pensión, por supuesto, que se hizo inmediatamente. Y lo traigo a colación para decir que no es retórica, no es propaganda decir y afirmar que el señor Herrera Campos fue un hombre honesto. Fue un presidente cuyos hijos pueden decir que no robó, que no se enriqueció en la presidencia, que no creó planes delincuenciales, que salió de Miraflores a vivir a su vieja casa donde vivía antes de presidente. Y eso hizo que adversarios de las ideas, en caso, reconocieran en la universidad de la lucha política que la honestidad, la transparencia, no solo estaba en nuestro campo, como ha quedado demostrado que no está totalmente en nuestro campo de pensamiento progresista, la honestidad total. Quise traer esa evocación porque ese ministro fui yo y conocí a plenitud aquello. Puedo decir entonces, en estas breves palabras, que a Herrera Camping le sale el pensamiento de José Martí. Y le sale tanto que hoy estamos aquí, encontrados por la democracia, porque nos encuentra la democracia, nos encuentra la lucha por la libertad perdida. Dijo José Martí: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Que hoy estemos aquí, pensadores de diversas maneras, reconociendo a un demócrata cristiano auténtico, habla claramente de que el presidente Herrera en la vida política venezolana sigue siendo un ejemplo, como algunos le han llamado, un legado, ojalá para la juventud de demócratas cristianas de Venezuela. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, gracias por acompañarnos. Yo quiero enviar un gran saludo a los compañeros de la plataforma unitaria del Estado Zulia, representado por su responsable Patricia Cuevas, por Nixon de Convergencia, Ministerio de Proyecto Venezuela, Luis Yacín de Encuentro Ciudadano, también nos acompañó Ricardo Arrieta de Voluntad Popular. Mi hermano Eduardo Vale. Entonces, Eduardo, ¿cómo está la cosa? Gracias por acompañarnos. Y a todos los que están hoy acá,
para mí es un honor tener la oportunidad de conmemorar al gran presidente Luis Herrera Campins cuando iba a ser, este acto iba a ser el 8 de mayo. Y la señora Yola me dijo que el 8 de mayo falleció el doctor Guillermo Yepes Boscán, ¿no? Y entonces no podíamos hacer este acto el 8 de mayo porque era el cuarto año de... Y el 8 de mayo fue nombrado el nuevo Papa. Cuando yo escucho Luis XIV, León XIV, no Luis, no era absolutista, sino León XIV, a mí se me vino a la mente inmediatamente León XIII, Eduardo Vale, ¿no? Rerum Novarum, doctrina social de la iglesia, y yo empiezo a llamar y digo, el nuevo Papa es Copellac, ¿no? Y entonces empezó a claro, echando broma, ¿no? No vaya. Y entonces, porque es que los copellanos todos nacimos estudiando la doctrina social de la iglesia, precisamente a León XIII en 1891, con la encíclica Rerum Novarum, y sale este Papa y dice, yo voy a hacer ahora León XIV, ¿no? Y él lo explicó después. En la primera revolución industrial, para responderle a los problemas de la dignidad humana, a la primera revolución industrial, porque estaban los capitalistas, estaban los socialistas, entonces la iglesia plantea una vía distinta, humanista, y entonces el Papa León XIII llamó a la iglesia y los mandó a ocuparse de los asuntos públicos, de los problemas sociales, y nos mandó a hacer, todos los católicos los mandó a hacer política. ¿Es así o no es, Pilarica? ¿Y qué tiene que ver Luis Herrera con todo esto? Porque eso me lo enseñó a mí Guillermo Yepes Boscán, que fue ministro del gobierno de Luis Herrera Campins. Yepes Boscán, un ejemplo de los copellanos antiguos. Entonces, ya vieron por qué Luis Herrera, ¿no? Pero entonces, además de eso, estamos nosotros organizando el centenario de Luis Herrera y está saliendo un nuevo papa y se llama León XIV, ¿no? Entonces, que el último papa que nombró fue León XIII, antes de León XIV, la Rerum Novarum en doctrina social de la iglesia. Harold Zavala conoció a mi papá en Lagunillas hace muchos años, ¿verdad? Y al doctor Gustavo Gabaldón, ¿no? Esa es la generación de mi papá en la industria petrolera. Por esos años, cuando Luis Herrera ganó la presidencia, yo tenía 10 años. Un año después, mi papá lo manda a Caracas, la industria petrolera. Y yo llego a Caracas y me inscribe en un colegio, ¿no? Y el primer día del colegio yo consigo a mis nuevos grandes amigos de toda mi vida. José Alberto Zambrano María Luisa, el hijo del canciller de Luis Herrera Campins, José Alberto Zambrano Velasco, y Roberto Enríquez, el actual presidente nacional de COPEI. Son mis hermanos y los conocí a los 11 años en el colegio, precisamente un año después que ganó Luis Herrera Campins. Mi papá lo transfirieron a Caracas, su mejor amigo era Gustavo Gabaldón, que es primo de doña Betty Herrera. Entonces, muchas coincidencias, ¿no? Y resulta que la vida me ha puesto hoy, con la Dirección Regional de COPEI, a nombrar una comisión centenaria para honrar al presidente Luis Herrera Campins. Por supuesto que también conocí a María Luisa y a María Betty en aquellos años, ¿verdad, María Luisa? Yo era un chiranito de 11 años, entonces, para nosotros es muy significativo. Yo quiero transmitir esto, porque precisamente uno siente que es un honor, ¿no? Que como directiva del partido me ha tocado a mí este centenario que al mismo tiempo coincide con el nombramiento del nuevo Papa León XIV, que es el mismo de León XIII, que está poniendo sobre la mesa la doctrina social de la iglesia. Entonces yo lo que les puedo decir, compañeros de COPEI y de Venezuela, que aquí lo que viene es COPEI para gato, democracia cristiana para gato, y democracia en Venezuela para gato, porque cuando en Venezuela COPEI es fuerte, la democracia en Venezuela es fuerte, y COPEI se está fortaleciendo, y la democracia va a fortalecer. Y todo sucede conmemorando el centenario de Luis Herrera Campins. ¡Que viva COPEI! ¡Que viva Luis Herrera Campins! Como María Luisa y Pilarica se tienen que ir, yo les quiero dejar rapidito algo, porque lo que ha hecho Luis Herrera en Venezuela es muy grande. Para nosotros los hijos de COPEI queremos mucho a Luis Herrera. Todos también queremos a Caldera, Eduardo y Osvaldo, y a todos esos grandes líderes. Nosotros no conocíamos la diferencia que tenían ellos. No es culpa mía los honores que ellos tuvieron. Yo los quiero igualito, ¿verdad? Yo tenía 11 años, 12 años, 13 años, no es mi culpa, ¿no? Pero Luis Herrera fue un gran hombre, un gran político, un estadista. Luis Herrera dijo: líbrame Dios de ser lo que ya he sido. Nadie entendió eso hace 40 años. Él lo sabía, ¿verdad, profesora Diana? Porque él estuvo en el exilio.
en la dictadura de Pérez Jiménez. Él conoció lo que pasó cuando se cayó después del trienio populista, cuando vino la dictadura de Pérez Jiménez y tumbaron a Rómulo Gallegos. Y también conocía la historia, lo que pasaba cuando un dictador se quería perpetuar en el poder como Gómez, y que todas las dictaduras lo que trae es sangre y violencia. Luis Herrera sabía, ¿no?, que los periodos presidenciales tenían que ser de un solo gobierno, que tenían que respetar a las nuevas generaciones, que tenían que arroparse, que nadie es más que nadie para creerse todopoderoso y poder gobernar eternamente un país. Y que si yo creo que tengo todas las condiciones para gobernar, pero ya goberné, yo tengo que tener suficiente humildad para saber que los que vienen atrás también están formados y también pero tenemos que tener humildad, y ahí empieza y comienza la democracia. Dígame Dios de ser lo que ella siguió. Luis Herrera fue un estadista. Muchas gracias, bienvenida María Luisa, bienvenida a Pilarica. ¡Viva Luis Herrera Campín! ¡Viva Copey! Gracias a todos. Doctor Romero, gracias. Gracias a Dianela. Ver a Luis Herrera con el logo de AD no tiene precio. De verdad que no tiene precio. No tiene precio. Gracias, Rodrigo, de verdad. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Tú nombraste a Guillermo debería estar aquí, pero la vida se lo llevó antes. Dios lo pidió antes, pero era el que encarnaba aquí el sentimiento herrerista en el Zulia y fue la voz de Luis Herrera en el Zulia. Lamentablemente nosotros tenemos que partir rapidito porque el avión de regreso nos lleva a las 2 de la tarde. Pero sí quisiera dejar primero un gran agradecimiento a Dios, a la vida que Dios me ha dado. Tuve la oportunidad en enero del año 74, acabábamos de perder las elecciones con Lorenzo Fernández, acababa de ganar Carlos Andrés Pérez, y Luis Herrera dio una declaración en la que dijo: me convertiré en el campeón del retorno al poder. Esto para los copellanos fue un aliento, fue un impulso muy grande. Yo estudiaba afuera, yo estaba con mi esposo y mis 2 hijos mayores haciendo un posgrado en Washington. Me desayuné con él en la Herrereña y le dije: yo voy a terminar mi posgrado y regreso. En julio estoy de nuevo aquí, porque te voy a ayudar a ganar la presidencia de la República. Así sí, regresé. Al año siguiente lo primero que hicimos fue la cena del medio cupón. Un evento maravilloso que era el preludio de lo que iba a ser su campaña y su gobierno. Amplia, convocante de todos los sectores, llena de gente de la cultura, del deporte. Una maravillosa fiesta en el Quinto en sus 50 años. Trabajamos mucho. Lo ayudé y contribuí con él a darle otra cara a Copey, a darle al país otra versión del Copey en el cual estábamos y me sentí identificada, haciendo una campaña vinculándolo con el pueblo. Hubo alguien que dijo que era el copellano más adecuado. No deja de tener cierta verdad ese comentario, porque logramos a través de una campaña novedosa, audaz, dura, que el pueblo se sintiera identificado con Luis Herrera, y por eso ganamos. Y por eso ganó la presidencia. Hizo una presidencia en la que cumplió lo que dijo: no me voy a volver distante, el poder no va a ser superior a mí. Todo eso lo cumplió. Voy a ser un presidente honesto. Lo dijo en su toma de posesión: mi prioridad van a ser los pobres. Voy a abrirle oportunidad para que cesen las diferencias irritantes
de oportunidades entre los ricos y los pobres. Todo eso lo cumplió. Hizo todo su esfuerzo. No tomó un día de vacaciones, ni uno. Lo acompañé lleno de alegría, de entusiasmo, de fe, de la herrereña al Congreso a tomar posesión. Trabajé los 5 años con él, donde él quiso. Yo no fui ministro. Yo tuve un cargo que se llamó directora de asuntos televisivos de la Presidencia de la República, una vaina que inventó él. Y así lo hicimos. Regresé con él a la herrereña, de nuevo, triste, derrotada, porque fuimos derrotados por el pueblo, porque el pueblo no supimos explicarle al país lo que habíamos sido, no lo supimos hacer. Y eso es, y por eso yo hoy le doy gracias a Dios, porque hoy, más de 40 años más tarde, tengo la oportunidad de decirle al mundo quién fue Luis Herrera y cómo fue su gobierno. Y por eso le doy 1000 gracias a Dios, porque nos está dando la oportunidad, me está dando la oportunidad de transmitirle al mundo y al país quién fue ese ser humano. Lleno de humildad, sí, pero también con una inmensa determinación, con un gigantesco amor por su país. Yo creo que no es fácil encontrar presidentes que hayan tenido todo el poder como lo tiene un presidente en un país tan presidencialista, que el poder no se le haya subido a la cabeza, nunca. Y por eso es la razón de darle inmensas gracias al equipo del Zulia y en toda Venezuela. Esto está pasando en todos los estados de Venezuela. Por haber acudido al llamado que le hicimos de hurgar en la historia, hurgar en el imaginario del venezolano, recuperar una gestión para transmitírsela al país. Estamos haciendo un acto de justicia con un ser humano cuya imagen fue deteriorada y vendida como no la es. Pero estamos haciendo justicia a la verdad. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que estamos aquí, que no nos hemos ido, ni nos vamos a ir, tenemos la obligación, como dice Dianela, de luchar por la recuperación de la libertad y la paz y la democracia en nuestro país. Y para todo eso, Luis Herrera es un legado. Luis Herrera es un ejemplo de demócrata, de ser humano que se preparó desde que tenía 27 años cuando va al exilio. Y en el exilio se dedica a aprender idiomas, a aprender cultura, a entender otros países, a prepararse para ser presidente de la República. Y como dice Eberto, dijo, líbrame Dios de ser lo que ya he sido. Y eso también lo cumplió. De modo que de verdad, 1000 gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que han contribuido a que esto se dé. 1000 gracias por el retrato que les llevan a la familia Herrera. Y en nombre de Betty, de María Luisa y de todos sus hermanos Herrera Urbaneta, el agradecimiento es inmenso. Y en la solidaridad con todos ustedes para que sigamos hasta que logremos que el nombre de Luis Herrera se convierta en un sinónimo de democracia, de libertad, de ejemplo, de político, para que la política es servir y no servirse de la política. De modo que aquí seguimos y vamos a llegar hasta el final. Juventud victoriosa, 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 demócrata cristiana, valiente y aguerrida, te presentas en la lucha
juventud copellana que siempre vence. Victoriosa, victoriosa, victoriosa.